punto de vista anterior comencé a abordar las supuestas argumentaciones o los supuestos argumentos presentados por este videíto popular en YouTube que se llama Zeitgeist, ¿no? Es palabra alemana que significa el espíritu del tiempo, producido por un cristonegacionista llamado Peter Joseph. Como explicaba en el punto de vista anterior, Peter Joseph pertenece a un grupo bastante anticuado, que ya el siglo XIX prácticamente estaba descalificado y que nunca entró al mundo hispano, porque en el mundo hispano los cristonegacionistas habían sido intelectualmente pulverizados. Pero como Internet populariza todo y como Zeitgeist está subtitulado al español, entonces hemos querido demostrar que todo el conjunto de Zeitgeist es una enorme farsa y lo que es presentado como argumentación científica es absolutamente mentira. Demostramos la falsedad de los argumentos de historia de las religiones presentados por Peter Joseph. Demostramos que no sabe nada de estrellas ni de astrología como para poder argumentar que la tradición cristiana no es sino aplicación de mitos astrológicos. Pero me gustaría argumentar aquí dos cosas que Zeitgeist, el video en internet, pretende demostrar como absolutamente contundente. Primero, supuestos registros históricos que demostrarían que en realidad el cristianismo, la historia de Jesucristo, no es sino reproducción de mitos que ya existían. Y para ello nos lleva a las tablas de Luxor. Luxor es un sitio en Egipto donde existen unas tablas que supuestamente describen la vida de Horus, ¿no? Y en este video, Peter Joseph nos presenta estas tablas y nos dice, acá podemos ver cómo efectivamente hay una visita del Espíritu Santo para el nacimiento de Horus. Y luego en la tabla siguiente podemos ver cómo aquí está representado el nacimiento, ¿no? Entonces, lo que nos pretende demostrar Joseph es que en realidad ahí ya estaba contada la historia de Jesucristo. El problema es que este relato es una falsificación espantosa. Primeramente, el señor Joseph comienza a contarnos la historia de las tablas de Luxor a partir de la tabla 8. Y si ustedes miran esa tabla con detalle, la mujer que está siendo visitada por este espíritu, entre comillas, tiene un enorme vientre, ya está embarazada. Entonces, decir que esa es la visitación, que sería la concepción virginal, es una farsa. Efectivamente, en la tabla 9 aparece dando a luz. Pero Joseph deliberada, maliciosamente, esconde y no presenta la tabla 4, que es número 4 porque está antes de la 8, ¿no es cierto? ¿Y saben lo que sale en esta tabla? Sale la manera de la concepción de Horus, donde un personaje se hace pasar por el esposo de la reina y tiene relaciones sexuales con ella. Es decir, que Horus es producto de una relación sexual y no de una concepción virginal. Y esta presentación justamente trata de mostrarnos que es una concepción virginal. Es decir, es una manipulación y una mentira descarada, tratando de presentar documentos supuestamente históricos para contar una historia que no cuenta en las tablas de Luxor. Lo mismo sucede con sus argumentaciones bíblicas, cuando dice sí, el José del Antiguo Testamento es una representación de Jesús y establece las relaciones, tuvo 12 hermanos y Jesús tenía 12 discípulos. Resulta que Jesús tuvo 12 discípulos, los 12 hermanos de los hijos de Jacob eran 12 contando con José, y así hay un montón de imprecisiones que él se pasa de largo deliberadamente, ¿no? Pero lo importante es comprender cómo en todos estos esfuerzos por manipular, por presentar a San Justino mártir, pues un mártir que muere por la fe en Jesucristo, como alguien que reconoce que Jesucristo es un mito, una locura, pues la manipulación de un texto.
La parte más importante es aquella en la que nuestro personaje, el Peter Joseph, llega a el tema de los historiadores. Y él lo dice de la siguiente manera en inglés. Yo estoy traduciendo aquí, digamos, mi traducción propia. Dice, más aún, ¿existe alguna evidencia histórica no bíblica de cualquier persona que haya vivido, que tenga el nombre de Jesús, hijo de María, y que haya viajado con 12 seguidores sanando personas a su alrededor? Miren, la verdad, hermanas y hermanos, es que existen cerca de 40 referencias de Jesucristo fuera de la Biblia en los 150 años de la vida de Jesucristo, es decir, entre su muerte y algunos años después, ¿no? Y existen entre 3 y 4 historiadores cristianos que los mencionan y que escriben de Jesucristo. Pero esto es lo que dice Peter Joseph en su Zeitgeist. Dice, existen numerosos historiadores que vivieron en o alrededor del Mediterráneo durante la época de Jesucristo o inmediatamente después. ¿Y cuántos de estos historiadores documentan a este personaje? Ni uno solo. Y esto es totalmente falso. Y vamos a ver cómo manipula la información ese señor Peter Joseph para tratar de hacernos creer que existe una cantidad enorme de historiadores y que estos historiadores no mencionan a Jesucristo. Y dice, veamos la lista de los historiadores de esa época y nos presenta 23 nombres. ¡Oh, impresionante! Nos presenta 23 nombres y ninguno de estos historiadores menciona a Jesucristo. Doble falsedad. La primera es que en la lista de 23 el señor Peter Joseph nos mete una cantidad enorme de paja en la ensalada. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de los autores que presenta son poetas, oradores, filósofos, novelistas, etcétera, que no son historiadores. En realidad, en la lista que nos presenta solamente 8 historiadores, de los cuales 2 son en realidad la misma persona, pero Peter Joseph es tan ignorante que no sabe que en su lista está presentando 2 nombres distintos de un mismo historiador, ¿no? Entonces, me refiero a que él presenta a un historiador que se llama Rufus Curtius y después presenta a otro historiador que se llama Quintus Curtius. Y resulta que es un solo historiador que escribió entre el 41 y el 54 de la vida de Jesucristo, que se llamaba Quintus Curtius Rufus. Y él es fundamentalmente el gran biógrafo de Alejandro el Magno, en consecuencia que no tendría por qué haber escrito nada de Jesucristo porque tampoco escribió nada de otros, ¿no? Entonces, resulta que existen 7 historiadores que habrían tenido razones para mencionar a Jesucristo. Flegón, Plinio el Viejo, Plutarco, Josefo, Suetonio, Tácito y Plinio el Joven. De estos 7, nosotros sabemos que 3 mencionan directamente a Jesucristo. Un cuarto menciona a un Crestus, que la mayoría de los historiadores no cristianos creen que consideran legítimamente que es una referencia a Jesucristo, ¿no? Y es muy probable que un quinto más, Flegón, este historiador Flegón, lo haya mencionado. El problema con Flegón es que sus escritos han desaparecido, quedan poquitísimos. Sin embargo, en el siglo III ya existen autores que dicen que Flegón hablaba de Jesucristo. O sea que es muy posible creer que de estos 7, 3 hablan directamente de Jesucristo. Uno menciona a un Crestus y Flegón, por el testimonio de otros historiadores, probablemente haya efectivamente mencionado a Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta de Peter Joseph a esto? Todos hablan de Cristo, pero no hablan de Jesús. Entonces, Cristo era un título mesiánico, lo cual es cierto. Así que no podemos decir que es Jesús. Hazme el favor, pues. Eso ya es buscarle la octava, no la quinta pata al gato. Es la octava pata al gato. ¿Por qué? Porque
todos los historiadores serios consideran que esas referencias a Cristo son referencias a Jesucristo, a Jesús, ¿no? Eso cualquier historiador moderno lo reconoce, ¿no? Y luego, el quinto, que es Josefo, que es Flavio Josefo, que menciona a Jesucristo clarísimamente, y es un autor judío. Peter Joseph pretende descalificarlo diciendo: todo el mundo sabe que a Flavio Josefo lo falsificaron. Efectivamente, hubo muchas falsificaciones y muchas interpolaciones de autores posteriores. Efectivamente, se sabe que hubo interpolaciones y se sabe cuáles son. Y se sabe que de las dos menciones que tiene Flavio Josefo de Jesucristo, solo uno fue una interpolación. La otra es una mención auténtica, ¿no? Entonces, resulta que este señor Peter Joseph y el videíto famoso de Zeitgeist termina diciendo: nosotros no queremos herir sentimientos, lo único que queremos es presentar lo que creemos que es verdadero y académicamente correcto. Académicamente correcto. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las fuentes de Peter Joseph. Resulta que son todos un grupo de loquitos, de verdad, loquitos, que ningún historiador los toma en serio. Gerald Messi, Early Doherty, Friki Gandhi, Ancharilla S., Barbara Walker, todas estas personas solamente son reconocidas por los cristonegacionistas. Todos los demás los consideran unos loquitos. Por ejemplo, Gerald Massey, que es el que proporciona todos los argumentos de Horus, de que Horus en realidad era Jesucristo, no hay un solo egiptólogo que lo considere serio. ¿Por qué? Porque todas las afirmaciones de Gerald Massey sobre Horus no tienen ninguna prueba, son todas una invención. Y acá quisiera concluir el argumento con dos testimonios muy interesantes. En el siglo XIX hubo un autor, Jean-Baptiste Pérez, que era un librero que, como estos argumentos en el siglo XIX, estos argumentos cristonegacionistas estaban tan de moda con todas estas fundamentaciones, que él escribió un libro sarcástico, un librito sarcástico, que por si acaso todavía existe ahí, está en internet en inglés. Escribió un librito sarcástico demostrando, entre comillas, que Napoleón Bonaparte no había existido, cuando todo el mundo sabía que Napoleón Bonaparte no solo había existido, sino que había muerto hace poco, ¿no? Entonces, él escribe este libro irónico, este folleto irónico, para demostrar lo absurdos que son los argumentos de los cristonegacionistas, que lo único que quieren es oponerse a los hechos para negar la existencia de Jesús. Y a este argumento de este Jean-Baptiste Pérez se suma el de un ministro evangélico que ha creado una página en internet con los argumentos bíblicos feroces en contra de Zeitgeist, pero que termina sus argumentos con una apuesta. Dice lo siguiente: si alguien puede encontrarme versiones históricamente legítimas que fundamenten las afirmaciones de Zeitgeist sobre Horus, Atis, Krishna, Dionisios y Mitra, le pago $1,000. Es más, con que me demuestren la veracidad histórica de la mitad de los argumentos de Joseph, le pago $1,000. Este desafío tiene 1 año y medio en internet. Ni Peter Joseph lo ha aceptado. Así que ya tienen una idea de cómo Zeitgeist no es sino otra de las enormes mentiras anticristianas que dan vueltas por ahí. La verdad sigue estando de nuestra parte. Que tengas un buen día.